buenos días. Aquí se inicia su programa Castro Seguros y algo más. Hoy miércoles que siempre nuestros seguidores están esperando un contenido bueno, como se dice, barato, pero con calidad. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a mi amigo, a mi hermano Juan Carlos Tamares. Buenos días, hermano. Buenos días, Pedro Trinidad. Agarra un codo ahí, Bendiciones a todo el que nos sintoniza en este miércoles maravilloso. Un día, Pedro, que definitivamente hay que darle gracias a Dios por las cosas buenas que Él permite que nosotros veamos. Así que hoy, señores, una propuesta que ya ustedes conocen. Un otro conocido ya, pero lleno de conocimiento. Hoy tenemos un tema súper especial que él va a compartir con nosotros acerca de quien gobernó a la República Dominicana por más de 3 décadas, podemos decir, Pedro. Así mismo, bueno, hablamos de Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo. Vamos a hablar de las cosas de Molina, vamos a hoy a hablar de las cosas buenas y malas de Trujillo, porque para nuestro país y para muchas generaciones, Trujillo fue tan malo que la gente no lo menciona. Pero hoy vamos a hablar y conocer las cosas buenas y malas de Trujillo. Muy buenos días, señor Andrés Acosta Briceño. Así es, Andrés. Para que usted con esta pregunta le dé salud a nuestra gente. Una persona que quizás se le atribuye muchas cosas negativas, duró tanto tiempo en el poder, que lo dicen que es una dictadura. ¿Cómo llega una persona así al poder? Fue que hizo campaña, esa parte, Pedro, como que poca gente la conoce. Y queremos conocerla hoy. Sí, ¿qué fue lo que hizo Trujillo para llegar al poder? Hizo campaña el hombre, compró votos, ¿con qué fue lo que hizo? Fraude. Buenos días al pueblo dominicano que se va a enterar de un 70% que tuvo Trujillo bueno y un 30% que le achacan que fue malo. ¿Qué significa le achacan? O que le adjudican que fue malo, por lo menos un 90%. Pero yo quiero hacer un preámbulo. Ajá. ¿Cómo llega la familia Trujillo al país? Ya. Trujillo, o sea, que viene de fuera. Claro que sí. Los bisabuelos de Trujillo y el tatarabuelo eran españoles. Están así que el abuelo paterno de Trujillo vino a raíz de la restauración, cuando España fue anexada por este muchacho malísimo, se me fue ahora mismo el nombre, Pedro Santana, a España. El papá de Trujillo vino aquí como enviado de España, que era un sargento médico, a curar los heridos de la batalla que hubieron en el 1862, y llegó aquí en son de médico, era sargento del ejército español, y se instaló en el sur, la Cristóbal por ahí, y ahí se enamoró de una señora que se llama Siberia Valdés. La madre de Trujillo. No, la madre del papá de Trujillo. Ah. Sí. Entonces se casaron y de ese matrimonio nació José Trujillo Valdés, alias Pepito. Okay. ¿Pero quién era Pepito? Pepito era el papá de Trujillo, José Trujillo Valdés. Entonces, eso fue en 1864 que nació José Trujillo Valdés. Y este muchacho, el abuelo Trujillo, José Trujillo Monagas, vino aquí en 1862, mandado por los españoles en la guerra de restauración que hubo aquí. Entonces, ahí sigue la fiesta y Siberia, ahí se mandaron el sargento médico a Cuba, y allá estaba la guerra de Cuba, y Siberia se quedó sola con el niño. Con José Trujillo, ella era comerciante, lo levantó, lo educó. Ya estamos hablando de Trujillo ahí, ¿verdad? No, del papá de Trujillo. Queremos llegar a Trujillo. Queremos saber ahí la historia de la parte buena y la parte mala de Trujillo. Trujillo todavía no ha nacido, espérate. ¿Cómo? Ah, bueno. Entonces, Trujillo. Está hablando de algo que los historiadores ese es el preámbulo. no tocan ese tema. El preámbulo
la historia, de dónde nace. Entonces, este muchacho se levantó, esa muchacha se bajó a ese muchacho, a José Trujillo Valdés, y en 1887 se casó José Trujillo Valdés con Julia Molina Chevalier, que era familia de este muchacho, de Lili. Ya entiendo. Era prima, hermana de Lili. Horacio era de que fue presidente 1882 a 1899, que lo mataron. Pero ¿qué pasa? Que entonces sigue la fiesta, históricamente hablando. Se casan, en el 1889 nace el primer hijo de Julia Molina y José Trujillo Valdés. Se llamó Vigilio Trujillo. Ok. Ese fue el primero. Después vino una hembra que se llamaba Aponesa, el nombre, Aponesa Trujillo. Y después viene Trujillo, que es el tercer hijo de los 11 que tuvieron. Es decir, 11 hijos que tuvieron los padres de Trujillo. Sí, Trujillo es el tercero. Oiga, man. Muy buen preámbulo, señores, conociendo ya desde el abuelo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya Trujillo incorporándose en lo que era la vida política, ¿cuáles fueron los mecanismos que utilizó para llegar al poder? Primero falta llegar ahí. Vamos a ver. Trujillo nace en 1894. ¿En qué ¿Verdad? lugar? Nace en San Cristóbal, en la San avenida Cristóbal. Constitución, La cuna de la Sí. Constitución. la principal calle de San Cristóbal. Trujillo se llama la calle. Yo tengo la Constitución. Ah, de verdad. Yo tengo la caja ahí en la Constitución. Vamos, Trujillo nació, vamos a ver. Entonces, a los 5 años se enfermó, Bien, Trujillo. que ya lo estaban velando. Trujillo, Sí. ¿qué le pasó ahí? Sufrió una inflamación de la laringe. Como ustedes saben, la laringe es lo más básico que uno tiene por ahí. Pero delicado. Sí. Entonces, un médico curioso llamado apellido Brosio consiguió un pote de suero de vaca Ajá. y le dieron esa toma varias semanas y con eso espantó la muerte. Se sanó entonces Trujillo ahí. Porque Trujillo nació como con ese don, Para un destino. para un destino dotado de toda suerte para manejar un país como este que estaba convulsionado. Se paró, eso fue a los 5 años. Siguió ahí, volvió y se enfermó. En los 7 años le dio colerín, ¿Cómo? diarrea y cosas con sangre. También se curó. Lo curaron, el mismo médico lo curó. Fue un sobreviviente Trujillo, Sí, entonces. nada más había ese solo médico curandero en San Cristóbal. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda del nombre Apellido de él? Brosio nada más, el Ok. apellido. Entonces, él no estaba en San Cristóbal cuando Trujillo cayó de muerte otra vez. Y vinieron ¿Por una tercera vez? por una segunda vez. Ah, ok. Pero usted dijo que fue el mismo que lo curó, ¿no? Sí, el mismo Ah, lo médico. mandaron a buscar. Sí. Él vivía en San Cristóbal, el doctor Brosio, pero estaba aquí en la capital. Ah, Ok. perfecto. Y mandaron una comisión porque Trujillo era de la familia destacada de San Cristóbal. Sí, porque Eran eran pudientes su familia. Oye, era familia de Lucas Díaz, digo, amigo de Lucas Díaz, que era la tienda más grande que había. Ok. Y luego, ¿cómo fue creciendo la adolescencia de Trujillo? Ya vemos que cuando niño se enfermó varias veces, sí. fue recuperado. Se salvó a Tángana, como se dice en el campo, Se ¿verdad? llamó a Chepa. Cachepa. Entonces, el chacho se rejuveneció un poco, Trujillo fue agregado todo el tiempo. Un tipo que allá siendo general era flaco todavía. Y en 1913 se casó por primera vez. Trujillo se casó. Sí, y yo se casó por primera vez con una muchacha, Amita Ledesma, de San Cristóbal también. Y tuvo 2 hijos con esa muchacha. Uno de oro y otra que murió bien joven, no recuerdo el nombre de ella. Que fue la primera hija de Trujillo, fue de oro. Entonces, a partir de ahí empezó a trabajar como telegrafista. Telegrafista. Aquí en la capital, primero en Baní, después en San Cristóbal, después aquí. Lo fue adquiriendo conocimiento y lo fue dándole grado. Especialidades. Sí. Entonces, duró 3 años ejerciendo esa función.
Y a partir de ahí entonces seguir los vicines que tenían un ingenio en Baní y en San Pedro de Macorís, lo captaron, Ajá. lo pusieron como pesador. Se pesaba la caña. Trujillo era pesador de caña. Sí, Oye, Juan. y guardacampestre. Siendo guardia. No, todavía no era guardia. Ah, todavía. Era civil. Y ocupó esos cargos ahí con los vicines, en los ingenios, durante 4 años. Estuvo trabajando en la industria azucarera. Era como un destino porque iba a ser dueño después de 10 ingenios. Para que usted vea cómo es la vida. Entonces, a partir de 1918, ya estábamos a 18, Trujillo. Okay. Ahí es que ingresa como cadete a 1916. Nosotros fuimos invadidos por los americanos y ellos prepararon una escuela de cadete y Trujillo ingresó inmediatamente en el 18 como cadete y fue adquiriendo conocimiento básico importantísimo hasta que llegó al 24, ya siendo un militar totalmente listo para ejercer funciones de mando. Haga un paréntesis ahí breve, que nuestros seguidores han comentado, Pedro lo sabe, algunos, que usted tiene un parecido a Juan Bosch. ¿Usted tiene algunos lazos familiares de Juan Bosch? Tomaría yo, pero vamos a ver bastante grande. Bueno, muchas personas me dicen, pero Ya, usted oye. llevaron un hijo de Juan Sí, Bosch. a usted lo Me han dicho. apodado en los seguidores de Gato Seguro y algo más, el segundo Juan Bosch. Así que continuamos con la historia. Juan, escúcheme, que este es el Castro historiador. Sí, sí, Así sí. que le hemos En llamado. cualquier momento, Pedro, hablaremos de Juan Bosch. También. Yo tuve el honor de darle la mano a Juan Bosch 3 veces. Oye. Sí. Pero una pregunta, ¿a partir de cuándo Trujillo se interesó en la política? Eso viene ahora porque a partir de 30, desde bueno. 29, 28 por ahí. Entonces, Trujillo, a raíz de que los americanos se fueron en el 24, le recomienda a Horacio Vázquez, al general Trujillo, al capitán, era capitán cuando eso. Ajá. Sí, y Vázquez, el presidente Horacio Vázquez, le gustó el temple de Trujillo y lo nombró jefe del ejército, de la policía, que era la policía todavía que estaba. Desde ahí empezó Trujillo a tomar fuerza, entonces. No, está tranquilo. Entonces Trujillo, a Horacio Vázquez le gustó el temple del tipo y la sabiduría nata. Nació con eso Trujillo. Entonces le fue dando rango. Ya en 1927 ya Trujillo era coronel. Oiga, Juan, Sí. fue ascendiendo rápidamente Oye, pero por su ven acá. trabajo. Y preparado, porque entonces cogió unos cursos técnicos, militarmente hablando, y él eso lo aprovechó para darle seguimiento a la función que estaba desempeñando. Entonces, siguió ahí hasta que llegó en 1928, que era que cumplía Horacio Vázquez los 4 años por los cuales estaba electo. Ok. ¿Qué pasa? Que Horacio Vázquez quiso extender el periodo gubernamental a 6 años y solicitó al Congreso que le dieran un break de 2 años más. 8 entonces. Sí, no, 6 años, eran 4. Ah, bueno, eran 4 y querían 2 más. Entonces, el pueblo se opuso. El pueblo se rebeló, Urbana, porque Horacio Vázquez fue un presidente medio deficiente y no estaba con eso. Trujillo aprovechó esa coyuntura ya en el 29 y fue tomando nota de eso, del contento del pueblo. Y Pero entonces no se puede calificar como una traición de parte de Trujillo. creo que no, porque el pueblo estaba totalmente reacio con las acciones de Horacio Vázquez. A ver. Ya entiendo, Entonces ya fue entiendo. tomando apuntes Trujillo de la cosa, el Sí, pueblo, no, que el pueblo estaba, la mitad del pueblo estaba descontenta. Fue como aprendiendo con el tiempo, Exacto, con, sí. con la misma experiencia de la vida. La deficiencia de Horacio Vázquez Lajara, que era el otro apellido de él, era muy deficiente en la administración pública y muchos robos y saqueos que había. Entonces, Trujillo aprovechó la coyuntura
y se conectó con algunos movimientos que habían al interior del país ya en 29. Se enlazó en Santiago. Trujillo tenía unos enemigos muy fuertes, que era el licenciado Rafael Estrella Ureña, que era de las estrellas de Santiago, los fuertes, todo el tiempo. Porque usted sabía la razón de ese mensaje. Claro, porque Trujillo Horacio Vázquez era que tenía los enemigos. Ah, ahora sí. Ok. Tenía unos enemigos en Santiago, apellido Estrella, y Rafael Estrella Ureña, que era sobrino de un general que peleó en la restauración, apellido Estrella. Y venía de esa familia famosísima. Entonces aprovechó que Trujillo era el jefe del ejército en la capital y se alió con Trujillo para tomar a Horacio Vázquez. Una pregunta, escúchame, señor Andrés. ¿Tuvo un solo matrimonio Trujillo? Tuvo 3. ¿Puede darnos una pincelada a nuestros seguidores de Castro Seguros y algo más? Primeramente se casó en 1913 con esta muchacha apellido Amita de Reyes. Estuvo 2 hijos, ¿verdad? Tuvo hijo con él. Después se casó con esta muchacha, sobrina, prima de Balaguer, y de Ricardo. Y eso fue en el 27. 1927. Y en el 1935 se casó con María Martínez. ¿Cuántos hijos tuvo con la segunda esposa entonces? No, pues esa no tuvo hijos. Ah, no tuvo por eso hijos. se divorció. Porque él le pedía que tuviera hijos, no, la llamando afuera a ver si podía tener hijos, no pudo hablar. Y con la tercera esposa estuvo. María hijos. Martínez, con esa sí tuvo 3 hijos. Ya Ramfi estaba por decir casarse un poco acelerado a Trujillo con María Martínez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía un romance. Ella era casada, amancebada con un tipo ahí que no era casado. Y yo digo, tenía amores con ella. Pero Trujillo se la quitó por amor o por poder, porque tenía mucho poder Trujillo, ¿verdad? No sé por poder, ¿no? Porque el jefe de estaba en la puerta de Sosama. Y María Martínez tenía un negocio ahí en la avenida La Dama, en la calle La Dama. Y Trujillo, como salía de noche a pasear por ahí, y a beberse sus tragos y a comer, y llegaba y se enamoró de la muchacha esa que le decían en español. Escúcheme, Andrés, y Trujillo salía en la calle, como usted dice, andaba con seguridad o andaba así. No, porque la fortaleza estaba ahí mismo. Estaba cerca de la fortaleza. El jefe del ejército estaba ahí, que daba la Ah, bueno. Sí. Entonces, Trujillo se enamoró de la muchacha, desde 28 se había enamorado de la muchacha. Pero ¿qué pasa? Que ella, cuando salió en cinta de Rafi nació en el 29, y tuvo que casarse aceleradamente con la muchacha, porque ella tenía que dio a luz de Rafi, y se lo achacaban que era hijo de Trujillo, Rafi. Tenía que casarse, porque antes las cosas tenían algunos reglamentos, los padres y la madre. ¿Cómo cuáles? Que los padres eran muy estrictos en eso, con sus hijas. Si no era casada, no salían, algo así. Era muy, digo, en algunos pueblos, porque en los campos los hombres se robaban a las muchachas de la tierra. Así mismo, por la puerta y por la ventana, ¿eh? Por el broque, por el monte. Bueno, el caso fue que Trujillo tuvo que casarse con la muchacha ya con un hijo. En el 1935 se casó con María Martínez Alba. Estando ya gobernando. Sí, ya tenía 5 años de poder. Pero que el país estaba en crisis, porque recuerden que en el 30... Pero hay una parte que usted que nos acusó mucho de que ahí vamos, ¿no? Y no llega, no aterriza. Quiero parte, pero usted voló la partecita que queríamos saber. ¿Cómo cómo llegó al poder. Sabemos ya que había un desencanto con el gobierno de la ciudad, que la gente sabía, pero ¿cuál fue, cómo se dio esa parte? Bueno, Los motivos. Sucede que, como les empecé a decirle, en Santiago se formó un movimiento cívico revolucionario. El señor Estrella era tío de Rafael Estrella Ureña. Invadieron la fortaleza San Luis en Santiago. Ocuparon la fortaleza y los guayas se fueron al carajo por ahí. ¿Qué significa se fueron al carajo? No, que salieron huyendo, cuidando la más vieja. Y se espantaron por ahí. Entonces ellos ocuparon la fortaleza
y arrancaron para acá, para la capital, más de 300 personas. Wow. Sí. Caminando 3 días duraron para llegar aquí. Oiga, De Santiago. 3 días. Entonces le informaron al señor José Dolores Fonseca, que era el que estaba encargado de la presidencia. Ahí en el Parque del Colón, que estaba la presidencia. Que venía un movimiento a tumbar el gobierno de Horacio Vázquez. Ajá. Sí, le dijeron ¿Y qué pasó después de ahí? que ahora este presidente encargado mandó a buscar a Trujillo, a general Trujillo, ¿Y dónde estaba, Para que parara dónde ese estaba Trujillo en ese momento? en la fortaleza. Ah, en la fortaleza. Oiga, Entonces, Trujillo, José Dolores Fonseca, que era el encargado, porque Horacio Vázquez estaba enfermo, estaba recién operado de un pulmón, y no pudo él mismo dar esa orden. Entonces, Trujillo le mandó a decir al presidente encargado que fuera él allá, que era que lo necesitaba. Que si él necesitaba que fuera él a la fortaleza. Eso quiere decir que si Mahoma no va a la loma tiene que ir donde Mahoma. Obviamente. Pero señor Andrés, Ah. brevemente, con su permiso, vamos a ir a una pausa para la publicidad. Cuando regresemos, vamos a entrar ya en detalles con algunos puntos específicos de lo que Exacto, fue sí. el régimen de Trujillo, Sí, sí, los funcionarios, en cuanto a lo personal. Venimos en breve. Momentos difíciles que tiene la vida. Funeraria Tiempo de Paz está ubicada en la avenida Máximo Gómez 160 frente al Cementerio Nacional. Puede llamar ahí al 809-412-7679 y 809-567-9027. Funeraria Tiempo de Paz para esos momentos difíciles que tiene la vida. Compra-venta Génesis, compramos y vendemos todo tipo de electrodomésticos. Estamos ubicados en la calle 14 del Café de Herrera con los teléfonos 809-860-8060. Tenemos de todo, abanico, licuadora, estufa, tanque de gas, pasola, motores, de todo en la compra-venta Génesis. Funeral Assistant, con su eslogan Su ayuda oportuna, está ubicada en la avenida, en la calle F, edificio G9, urbanización La Cementera. Puede llamar al 809-540-0859. Funeral Assistant, con su ayuda oportuna. Bueno, de Bullis Boutique. Ay, mi madre, para vestir bien y elegante a la moda, con los mejores poloché. Ahí está The Bullis Boutique. Estamos ubicados en la calle San Martín de Porres, Buenos Aires de Herrera. Los mejores zapatos, tenis, bolochet, de todo para su familia, los niños, para adultos, mujeres. Los mejores perfumes aquí están en The Bullis Boutique. The Bullis Boutique. Manolo Trinidad y Asociados, corredores de seguros y bufete de abogados. Usted encuentra todo tipo de seguros, seguros de salud, seguros personales, empresariales. Está ubicada en la calle F, edificio G9, urbanización La Cementera. Puede llamar al 809-683-2569. Manolo Trinidad y Asociados, corredores de seguros. Estamos de regreso en su programa Gatos Seguros y demás. Hoy conociendo, señores, la herida de Trujillo, pero nos hemos sorprendido porque hemos conocido la historia que no cuentan los historiadores. La historia y un poquito más. Y un poquito más. Genuina. Así que un hombre que está bien adaptado al eslogan de Gatos Seguros y algo más. Le ha dado algo más a la gente. Así que, señor Andrés, estuvo hablando del movimiento, ¿verdad? Sí. Hay algunas pinceladas que faltan del movimiento que arrancó el 23 de febrero de Santiago de los Caballeros hacia la capital. Durante 3 días para llegar aquí. Entonces, un coronel, apellido Méndez, que estaba herido a la casa de gobierno, lo mandan a parar ese movimiento a 9, a pararlo para no entrar o a ametrallarlo con un grupo de guardias. Y Trujillo mandó por atrás y hizo preso al coronel Oigan, Juan, para que el movimiento entrara. pero ¿y por qué quisieron o por qué prohibieron que entrara el grupo? Porque a Trujillo le interesaba que tumbaran a Horacio Vázquez y ese movimiento iba a poner la tapa al pomo, ¿sabes? O sea, iba a rebosar la copa, como tal la rebosó. Cuando el movimiento entró a la capital, se armó un caos inmediatamente. Trujillo aprovechó esa coyuntura y entró Rafael Trillo Ureña. Horacio Vázquez se asiló en el consulado de Puerto Rico y el señor Alfonseca
que era el ayudante de él, que era médico personal de Horacio Vaca. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de la renuncia de vicepresidente, que era Velázquez, Horacio Vaca designó a su médico como vicepresidente encargado, ya que estaba enfermo. Era su médico de cabecera, ¿verdad? Exacto, su médico oficial. Y al faltar el vicepresidente, él lo designó en la presidencia ahí. Y era el que estaba mandando en ese entonces, porque Horacio Vaca estaba en su casa, anotado. Entonces, Trujillo, aprovechando esa coyuntura, evidentemente que Horacio Vázquez se asiló en el consulado de Puerto Rico. Estrella Ureña ocupó la presidencia brevemente hasta formalizar elecciones. Se llamó a elecciones y Trujillo presidente, entonces le cambió la batuta. Trujillo presidente y Horacio y Rafael Estrella Ureña vicepresidente. Se viró la torta, como se dice en nuestro país. Y en mayo Trujillo barrió, sacó un 90% de las elecciones. Sí. Usted sabe, Andrés, escúchame, Juan, tú sabes, Andrés, que nos gustaría, porque la sociedad de hoy día, nuestras generaciones, entiende que Trujillo fue malo 100%. Nos gustaría que usted nos diga las cosas buenas, ¿verdad? Los puntos que hoy podemos decir gracias a Dios a Trujillo. Cosas positivas de Trujillo. Bueno, según tengo entendido, esos historiadores de nuestro país, en su mayoría, que dan 50 escritores de libros ahí, muy al aire, la mayoría. O sea, que han distorsionado la historia de nuestro país en relación a la dictadura de Trujillo de los 30 años. Para sacarle dinero, porque ¿qué pasa? Que si cosas ponen cosas buenas, la gente no le llega mucho. Si ven la cosa mala, que la gente cuando no hay tiro, pero no, lo primero que buscan es la primera página de los periódicos. Entonces, señor Andrés, escúcheme, eso quiere decir que cada escritor tiene un punto de vista y por eso escribe lo que considera del lugar, ¿verdad, Juan? Sí, sí. Eso es intereses, dinero, porque la noticia mala es la que da dinero. Sí. ¿Sabes? Entonces, Corre más rápido. sí, uno de los pocos escritores que le ha puesto el punto a la I en cuanto a lo que ha escrito acerca de la dictadura de Trujillo es Euclides Gutiérrez Félix. ¿Cómo? Sí, no porque él le sirvió al régimen, sino que le ha escrito, Ha dicho la verdad. en un 70% bastante genuina, bastante original de lo que fue Trujillo. ¿Sabes? Por ejemplo, Trujillo, a partir de 1930, como le dije hace un momento, el país quedó devastado con el ciclón batatero de San Zenón. Sí. Dejó todo en el suelo, murieron 7,000 y pico de gente. No había hospitales, no había nada. El más fuerte que ha pasado por nuestro país. Sí, hasta ahora. Pero el más destructor fue David. David hizo mucho daño también. Más Mucho destructor daño. que ese. Entonces, Trujillo agarró el país y llamó a los pudientes, a los Vicines, a los Bonetti, a los Bermúdez y a los Brugales, que le ayudaran a reparar el país. ¿Cómo? Y ellos acudieron. El mismo anillo de todos los años, y digo de todos los tiempos, no Juan, no todos los años, sino de todos los tiempos, que el poder se va La misma historia. con la gente poderosa, la misma historia, Juan. Ellos vinieron y a comprar y ayudaron, cooperaron con el presidente de la República. Ayudaron a su favor. No, a favor del país. Ah, bueno, bueno. Reconstruir el país. Porque fue un ciclón batatero. Todas las casas eran de madera, con todo eso, la mayoría. Había un 75% de casas de madera, y todo eso se cayó. Murieron 7,000 y pico de gente. Yo viví en una casa ahí en la avenida donde que hacer un hospital con todo eso. Okay. Era que la cuidaba. Habían ahí 3,000 cadáveres, uno arriba de otro. Pero Trujillo la mandó a reparar. Claro, Ah, bueno. reparó el país entero. Porque vinieron ayuda de fuera también. Y el país se paró. En menos de un año, el Trujillo recuperó el país. Está bien. Y implantó durante el ciclón, durante la travesía, el problema que quedó, un toque de queda de 3 meses. Una pregunta, esa recuperación rápida del país en el gobierno de Trujillo,
se dieron los famosos préstamos que se dan hoy en día para... No, jamás. Eso no existía, Juan. Nunca consiguió, nunca, quizá a los empresarios privados le dijeron que no se sabe eso. Ok. Eso no lo sé yo. Otra pregunta yo le quiero hacer, haciendo quizás un paréntesis ahí, porque para que no se nos vaya a escapar, Pedro. ¿Qué fue esto que se menciona mucho durante la dictadura del régimen de Trujillo? ¿Qué fue el trujillano y cómo afectó esto a la sociedad dominicana? Bueno, ¿A qué se le llama un trujillano? Trujillo era ley y constitución. Batuta y constitución. Me llaman comúnmente. En el mayor Andrés, él pichaba y bateaba Así también. mismo. Trujillo tenía 47 empresas. Oiga, 47 empresas tenía Trujillo. Wow. Para que todo el mundo trabajara Está bueno. y le daba su poquito de beneficio a los trabajadores y él cogía un 65% para ahorrar, para que tu país tuviera divisa. Y entonces, en cuanto a los políticos que le hacían sombra a Trujillo, si ellos se mantenían un poco mansos, Trujillo no le hacía pasaba? nada. ¿Qué le pasaba? Nada. No, si estaban mansos, Trujillo no le hacía nada. Eran sus aliados. Entonces se ponían a hablar porque había un servicio de inteligencia muy perro, como Trujillo. Esto era el trujillano. Sí, a partir del 57, porque la gente cree, no sabe la cuestión de este muchacho que fue el director de cine. ¿Cómo se llamaba? Este muchacho primero era lo que era locutor y de deporte. Ajá. Se me fue el hilo. Dele mente a la mente. Sí, se me fue el hilo de Pero mira, pero miren, Johnny Abe. Ah, Johnny Abe. Johnny Abe García, lo que era un locutor de radio y de deporte, eso es el Trujillo. Se lo recomendaron a Trujillo ya que el papá de él trabajaba en aduana. Y le llegó a noticia a Trujillo que el muchacho tenía mucha sabiduría, era bastante ágil y tenía mucho conocimiento de fuera porque estuvo fuera. Entonces Trujillo lo enroló. Él nunca fue militar. Él se vestía militar, pero no fue juramentado como militar. Enrolar significa como que lo acorraló, ¿verdad? Exacto, él era asimilado, pero fue un jefe de sí bastante complejo, muy complejo. Abarcaba todo el país entero. Señor Andrés, escúcheme, supe que Trujillo pagó la deuda eterna, pero en ese entonces se debía mucho Sí, dinero en en este país. el 47, 9 millones y pico, casi 10 millones de dólares. Era mucho dinero en ese entonces. Oye, ¿verdad? muchachos, el presupuesto del país, alimenten. Sí. Entonces Trujillo, a partir de que ese mismo año se fundó el Banco Central, que entonces Trujillo tuvo una licencia para imprimir dinero aquí y ya tenía la base fuera, en el puño americano, en oro, y eso le dio fuerza al peso mexicano que se hacía aquí. Si usted sabe, señor Andrés, que siempre en los gobiernos, independientemente del tiempo que duran en el poder, hay una oposición, ya sea que se lo hagan de manera evidente o ya sea que lo hagan de manera clandestina. La oposición durante el régimen de Trujillo, ¿cómo se maneja? Bueno, los pocos partidos que tenían derecho a la protesta, lo hicieron de manera muy silente, muy subterrada, tipo basurero, ardiendo por abajo, con el basurero, cuando vaya por debajo, para que Trujillo no lo mandara a localizar y a matar, que lo mataban, Oiga, lo desaparecían. Pero había oposición, ¿verdad? Claro que sí, había. pero como le digo, por abajo, como el basurero, ardiendo, porque llegaron muchos momentos que agarraron mucha gente en secreto, que estaban reunidos, se reunían y lo mandaban para la fosa. Una pregunta, al principio de la entrevista usted decía que Trujillo tuvo un 75% Más o menos. de cosas buenas. Sí, y un 25 malo. Ese 25 malo, ¿usted no puede mencionar alguna? Claro que sí. vamos a ver. Entre ellos, que a Trujillo se le adjudicó de que en la materia de tierra, cuando él se enamoraba de una finca que producía mucho a los dueños, él mandaba emisarios
a que esa finca ¿Qué se le significa un emisario? Importante para nuestros seguidores. Un enviado, Seguros y un enviado. tanto Yo seguro y te algo envío- más. Yo te envío a ti, el que me localice a aquella muchacha que va allí. Oye Juan. Mira eso. Entonces Trujillo me va a ser emisario a que hablara con los dueños de esa finca y que le vendiera la finca a Trujillo. Ellos sabían lo que le venía, si no lo hacían. En español se puede decir un chivato. Exacto. No, un chivato no. Bueno, pues Era un mensajero. Era un mensajero de confianza. Mensajero. Entonces ese tipo se accedía a venderle la finca a Trujillo. Y esa era una maldad, la de Trujillo. ¿Y Entonces, qué pasaba, Andrés, si ese señor no quería venderle la finca a Trujillo? no, ellos no se negaban, la mayoría no se negaban. El primero de aquí, y Malecón, tuvo el problema aquí. Oiga, Juan. En el Sí. Malecón. Ahora que usted menciona el malecón, estamos, decirle a la gente, frente al malecón de Santo Domingo, haciendo esa entrevista. La avenida George Washington. La avenida George Washington. Usted nos decía detrás de cámara que gustaría que usted lo comparta con la Ampliar un gente. poquito. Lo comparta con la gente. Porque usted me dijo detrás de cámara que Trujillo, buscando enfriarse con los americanos, porque a quien se le decía el títere de papel, congraciarse con los americanos, le pusieron George Washington aquí esta avenida. ¿Qué nombre era que le iban a poner? ¿Y cómo se dio esto de que él tratando de congraciarse con los americanos? El jefe, como jefe tratando de congraciarse. Bueno, a raíz de 1936 se terminó de la construcción de la avenida George Washington, de la feria ganadera hasta Guidia. Hasta Guidia, que era la vida que estaba construida. Entonces, Estamos hablando de la feria ganadera hasta aquí nada más. sí, O sea, que todo eso para allá no... exacto. Cuando Trujillo llegó a la Máximo Gómez, esquina Malecón, lo llamaban, ¿Qué le pasó ahí? vio un letrero grande que decía Avenida José Trujillo Valdés. Trujillo le dio una cólera, coño. ¿Quién ordenó que le pusieran el nombre de mi papá a esta avenida? Ese es un vago. Ese yo siempre lo he mantenido a todos ellos. Me tienen harto. Yo quisiera que les parezca. Se lo comió con yuca. Oye, sin yuca. Oye, Con yuca. Son vagos todos. El único que me ayudaba un poquito de negro, Trujillo. Vale. Ay, Quiten ese letrero. ¿Quién fue que lo puso ahí? Bienvenido, Martínez. Sí. Señor Andrés, que eso pasa en nuestro país, que hay empleados que hacen cosas por encima del jefe y después, o sin consultar al jefe, y después el jefe le da su racapolvo, como se le Y a su llama. largada. Entonces Trujillo mandó a enviarle 3 veces. Y póngale ahí, búsquese un pintor que ponga ahí Avenida George Washington. Ahí le pusieron George Washington. Yo me imagino que eso lo hicieron, 1926. eso lo hicieron en bola de humo, ¿eh? Bola de humo, de una vez, pero acá ese mismo día. No, que Trujillo no inauguró, no le pusieron el letrero. Una pregunta, señor Andrés. Un dato muy curioso que muchos jóvenes a veces quizás tienen la duda de que cuando en la casa, primeramente, es cierto que cada casa tenía que tener una foto que diga Trujillo, en esta casa Trujillo es el jefe. Claro, eran 2 fotos, una de Gran Poder de Dios y una de Trujillo. La de Trujillo un poquito más para bajito, de igualito de Gran Poder de Y Dios. la que no lo tenía, ¿qué pasaba? Oh, Era obligatorio. le daban un chance. Mire, traté de buscar la foto del jefe. Como venir pagado mañana. Y ellos se la arreglaban y buscaban esa foto. ¿Qué tan de cierto también es que los padres que no enviaban a sus hijos a la escuela tenían alguna consecuencia? Sí, había una multa que llaman de 5.75. Deberían poner esa multa hoy, ¿verdad? Porque los padres... No de 5.75, sino de $1 millón porque los estudiantes no van a las escuelas, ya nadie puede con los estudiantes en las escuelas. Antes, el papá mío, que lo que ganaba era 2 pesos diarios, $1.50 pesos, llegó a pagar 2 multas por mí, de 5.75. Si no la pagaba en una semana que le ponían de tiempo, lo metían preso. ¿Cómo? Entonces le dijo el fiscal una vez al juez, pero ven acá, señor juez, si lo metemos preso, ¿cómo lo va a pagar? ¿Cómo va a pagar un hombre preso? Pues ven acá, le dijimos que se vaya a chapear y a trabajar en la caña para que consiga su cuarto y lo traiga. Sí, señor Andrés, ¿cuáles fueron, que usted pueda mencionar, uno de los aspectos más oscuros del régimen de Trujillo?
que la gente lo recuerde así como con tristeza, con piedad. A raíz de 1925 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal Ah, sí, sí. murieron camino a Puerto Plata a ver sus esposos que estaban presos. Aquellos humanos no lo estaban. El chofer, que la gente lo catalogó como chofer nada más, Rufino de la Cruz, que era el chofer de allí, que llevaba a esa muchacha allá a la fortaleza de San Felipe de Puerto Plata. Él fue cómplice también, cómplice. No, completo no, que era revolucionario y aportaba, porque ellos eran de buena dividendo, tenían chelitos y aportaba para la causa. Y nada más lo han dejado como un pobre diablo, como un chofer de la hermana Mirabal. Y era un revolucionario a carta cabal. Ay, ay, ay. Entonces, se decía que Trujillo estuvo enamorado de Minerva, que era la más hermosa del grupo. Es cierto que nunca le hizo caso. No, ella la galleteó un día en una fiesta que ellos estaban bailando allá en Santiago. Y se le pegó el baile, parece que le metió mano. ¿Puedo decir eso? Y ella se espantó y le dio un pecozón. Se lo ganó Y entonces. ella reculó y se fue de las otras en ese sueño. Entonces, ¿pero qué pasa? Que políticamente hubo ese problema, esa piñita en esa parte, ese clavito en esa parte. Y marcó la sociedad con un hecho negativo, ¿eh? A partir del 14 de junio, que vinieron la invasión no, la gente no dice, sino los expedicionarios que vinieron de Cuba, el 14 de junio de 1959, el cual vinieron unos 60 y pico de dominicanos y el resto era de otros países y cosas ligadas ahí, 90 y pico dominicanos, eran 256 por todo. ¿Qué pasa? A raíz de eso, un avión que llaman Catalina aterrizó en Constanza con 96 personas. Este muchacho, por eso que yo digo que esos muchachos que matan a Trujillo, fue que le comían la comida y con a Doña María y a Trujillo, todito. Juan Tomás Díaz, que fue el que era el comandante allá en La Vega. Mató a todos esos muchachos antes de aterrizar. Por eso se dice, señor Andrés y Tamares, que muchas veces la persona que te hace daño es una persona que está muy cerca de ti, que conoce todos los pasos de tu lugar. Sí, sí. Mandó a fusilar a todos esos muchachos que aterrizaron ahí, no dejó que campearan, le pegaron fuego al avión, le dieron contracción en ese monte ahí. Y mataron a la mayoría. Se metieron a ese bloque y lo que no pudieron agarrar se murieron de frío, porque antes hacía más frío que ahora allá arriba. Sí. Y murieron la mayoría. Eso me pasó en Puerto Plata, que yo estaba, cuando yo tenía 11 años, cuando llegaron esa gente. Estaba un niño usted. Y allá llegaron a mi casa, que papá era segundo alcalde. Llegaron 6 de ellos. Sí, esos muchachos se les dio comida, se les hizo un sancocho de varias carnes de puerco, de cerdo, de gallina y con arroz blanco. Y se gastaron ahí. Ellos pusieron dinero, pagaban dinero. Oiga. Y yo dieron $100. Sí, eran 100 pesos, que era la parte. Entonces, el alcalde, que era el padrino de papá, mandó a buscar la guardia. ¿Sabes? Estamos, señor Andrés, corto de tiempo, pero vamos a tener que hacer una segunda parte para hablar de Trujillo. Pero no quiero finalizar la entrevista sin antes que usted nos diga cómo podemos comparar el régimen de Trujillo con otros dictadores de la región y qué legado ha dejado ese régimen de Trujillo en la República Dominicana. Brevemente. Yo digo que Augusto Pinochet superó a todos los dictadores del mundo. Oiga. Fue más fuerte de Trujillo. Primicia. No, en cuanto a economía se refiere. Dejó ese país parado, Chile. Para que los otros políticos entraron ahí, se han robado un poco de lo que dejó. Chile, Augusto Pinochet Ugarte, dejó ese país bien parado, económicamente hablando. Lo mismo hizo Trujillo aquí con este país, que lo dejó cimentado con 90 y pico de empresas. Aquí había empresas de toda clase, hasta de aviones. ¿Sabes? ¿Se conservan algunas de esas presas? Bueno, la tienen las manos privadas, se la robaron, la mayoría. Ay.
Aquí, Esto es lo bueno que tiene Andrés, que no tiene pelos en la lengua. Yo aquí no se me canso de hacía decir eso, Andrés. hasta agujas se hacía aquí. ¿Cómo, Andrés? Ahora la aguja hay que hacerla allá afuera. Andrés, escúchame, dicen que cuando Trujillo se iba de viaje, de que él decía de que cuidado el que hable de mí, y de que nadie hablaba de él. ¿Eso era verdad? ¿O era una presión psicológica? Mira, el cuchilleo siempre ha existido para todo. Oiga, man, Para todo. cuchilleo. Cada vez cuchilleo. Cuchilleo. Cuchilleo, abajo batujeros hablando. Pero era verdad que eso, la gente cogía presión cuando Trujillo Es salía de viaje. que Trujillo tenía un centinela en todas las esquinas, igual que Cuba. Pero la dictadura de Cuba fue la dictadura más fuerte que hubo en el mundo. Que ha habido. Bueno, Pedro, estamos en la parte final. Ya hay que hacer una segunda parte, ¿verdad? Porque Sí, tenemos porque que. acuérdate, Juan, que hay cosas positivas que él no las dijo Sí, sí, y sí, cosas no, negativas y por también, falta de y tiempo. queremos también en una segunda parte hacer una narrativa de cómo se dio el suceso de su muerte. Así que, señores, gracias a ustedes por mantener la sintonía ahí con nosotros. Gato seguro de algo más en la calle hoy, Malecón de Santo Domingo, George Washington. Hoy miércoles, buscando contenido para ustedes, Juan. Bueno, bendiciones.